la anterior acompañando a los reyes. Sí, sí, es verdad. Estaba todo precioso y todo el mundo tan contento. Y tan bueno. Pues fíjate qué bonito está también la plaza. Colores de tierra del cielo. Pero lo vaya la ornamentación. Bienvenida. Mucho del equipo de gobierno, Manuel Díaz, también miembro del equipo de gobierno. Pues muchas gracias. Y Dani, que es el último miembro del equipo de gobierno. Dani, pues muy bien, el más joven. El más joven, sí. Del equipo de gobierno, sí. Muy bien. Aquí están los alcaldes y alcaldesas. Alcaldesa de Villamanrique. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenas. Muy bien. Y con nombre de Abra también, ¿no? Alcalde de Lucena. Muy bien, encantada, Manolo. Pilar, encantadísima. Manuela Cabello, alcaldesa Manuela. Bien, Manuela, encantada. Perfectamente. Muy bien, mucho gusto. Perfectamente, muy bien. Pues nada. Firmar en el libro de honor de Madrid, sería para nosotros un honor. Pues para mí, el orgullo es para mí. En este ayuntamiento voy a dejar las cosas porque me he venido sin gafas, no hay manera. Queremos de subir, hacerle entrega en nombre del Ayuntamiento, por tanto del pueblo de Almonte, de una cesta con productos típicos de nuestra tierra y este cuadro que es un grabado original de una de las labores que se realizan en el parque, que es las labores de saneo de la vaca mosqueta, que es una raza autóctona del parque. Para que Muchísimas gracias. Muy bonito. Muy bonito. Lo pondremos en sitio bien visible en el despacho para acordarnos siempre. Eso. De las tareas tradicionales, pero es verdad que el grabado es precioso. Es muy bonito, sí. Muy bien. Y esto, pues esto lo típico, disfrutaremos. exactamente, para disfrutarlo ahora que viene una época estupenda. Muchas gracias. Pues sí que lo dejamos Muy aquí. bien, pues lo dejamos aquí. Muy Que bien. subimos, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos Subimos a... arriba, ¿vale? Vamos a subir primero la alcaldesa. Podéis ir subiendo, sí.
Hombre, ¿qué pasa? Buenas tardes. Consejera de ámbito. Ah, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Oye, que se lo dije al presidente, ¿no? En Egipto. Ah, pues eso ya, eso ya no Nosotros nos conocimos es directo general. Ah, sí, sí, sí. la mandada de la Buena, ¿qué tal? Delegado. delegada. No, por Dios. Juan Pedro, no hemos visto alguna vez. Ah, sí, sí. Director del parque. Bueno, Bien, nos quedamos atrapados. Comisario. lo que es verdad que hace tiempo que no se veía. Sí, hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Hombre, no ve Juan Carlos. Ya, me lo ha dicho. No, hay que pensar los demás. Empiezo por un agradecimiento a todos por estar aquí y un agradecimiento especial a la alcaldesa que nos recibe. Nos recibe en el corazón de Doñana, en realidad, que como se sabe bien, se conoce bien, es quizá uno de los humedales más espectaculares, más queridos, más emblemáticos, no solamente en España, sino en toda Europa. Y esto nos obliga a ser particularmente cuidadosos con este espacio, conocerlo bien y cuidarlo, seguir invirtiendo en su calidad, en su buen estado, en su mantenimiento. Es un valor añadido, un tesoro para los vecinos de estas tierras. Y es también una realidad muy diferente de la que era hace un siglo, de la que era hace 50 años o incluso de la que era hace 30. Todo ese mosaico de ecosistemas en los que el agua se convertía en el vector principal de conexión, pero también de generación de una actividad que durante mucho tiempo fue despreciada hasta el punto de desecar parte del espacio. Y a partir de un determinado momento, el elemento central que permitió consolidar esa capacidad de protección y atracción de aves de todo tipo, aves de paso, se enfrenta a una serie de problemas acumulados durante mucho tiempo, a los que se ha intentado ir haciendo frente, pero que requieren un esfuerzo no solamente sostenido en el tiempo, sino un esfuerzo especial, con múltiples dimensiones, pero teniendo en el agua, digo de nuevo, el eje principal de actuación. A lo que he venido es a compartir con los vecinos de Doñana, los vecinos de los pueblos en el entorno, de las ciudades en el entorno de Doñana y su área de influencia, nuestra propuesta de actuaciones en distintos ámbitos, en dominio público hidráulico, en protección, recuperación, restauración del dominio público marítimo terrestre, protección de biodiversidad, mejora
permanente del conocimiento, impulso a actividades socioeconómicas complementarias distintas que pongan en valor esta región. El deterioro de Doñana no debe ser la noticia debe ser el compromiso con la preservación, con la valoración y con el mantenimiento de esta riqueza. Y es cierto que eso nos obliga a pensar en cuáles son las presiones que debemos aliviar, tanto en el agua de superficie como en los acuíferos, pero también nos obliga a pensar en el modo en el que podemos generar oportunidades, alternativas compatibles para que durante muchas décadas, durante muchos siglos, Doñana siga siendo lo que es y sus vecinos sigan siendo orgullosos vecinos de Doñana, que encuentren en Doñana su espacio natural de vida y de modo de vida. Las actuaciones que hoy presentamos incluyen una dotación presupuestaria de 356 millones de euros, de los que 118 están en ejecución o prevista su ejecución en el año 2023. Como digo, abarcan distintos tipos de intervención, tanto en ámbito de dominio público hidráulico como en otras dimensiones. En las relativas al dominio público hidráulico, a mí me gustaría destacar varias cosas. La primera de ellas es la convicción de que es imprescindible diferenciar entre aquello que se hace de forma compatible con la legalidad, con el marco del que nos hemos dotado, y aquello que no lo es. Es un principio de justicia elemental para quien está ejerciendo sus derechos, y eso nos obliga evidentemente a ser particularmente vigilantes, tanto en relación con las cuestiones de incumplimiento, como en el refuerzo, en el acompañamiento a las comunidades de regantes, a los planes de esas comunidades de regantes, para poder seguir impulsando el mejor funcionamiento y también el más eficiente uso del recurso. Hay una segunda línea de actuación que es emblemática y que consiste en descargar presión de los acuíferos, bien por aportaciones procedentes de otras fuentes, bien por preservación de esos recursos en los acuíferos, que en algunos casos han sido declarados en peligro, tanto por la cantidad de agua disponible como por la calidad del agua del acuífero, buscando alternativas, ya sea alternativas al uso de riego en superficie, ya sea al abastecimiento de un enclave como es Matalascañas, que concentra la presión sobre los acuíferos en un momento del año muy intenso y con una demanda muy alta. Así que tenemos programadas en el plan hidrológico y en las inversiones del año 2023 la sustitución de aguas subterráneas en la Rocina y en los Hatos, las alternativas para el suministro de Matalascañas y la búsqueda, como digo, de medidas adicionales en el supuesto de que fueran necesarias para poder activar, en su caso, la compra voluntaria de derechos de agua o de fincas, como hemos hecho con los mimbrales recientemente, y si hubiera otras alternativas en el horizonte y disponibilidad, pues también lo estudiaríamos. Otra parte significativa de nuestras intervenciones tiene que ver con la protección del dominio público marítimo terrestre. En el fondo, Doñana no se entiende sin sus dunas, sin su espacio limítrofe con el mar, sin la desembocadura del Guadalquivir. Y por ello es fundamental el reforzar las actuaciones, las iniciativas que permitan la renaturalización, la defensa de la ribera derecha del Guadalquivir, en la zona de las Marismillas, la Quintanilla del Capitán del Brazo del Este en Sevilla, o la recuperación de las marismas de la Algaida. Una de las presiones adicionales que hemos visto crecer en estos últimos años está vinculada a la calidad del agua que llega a la zona de Doñana. Por eso es fundamental destinar una buena cantidad de recursos a reforzar la capacidad de ayuntamientos, diputación o las propias comunidades locales para mejorar la calidad del agua. Intervenciones en distintas estaciones de depuración, en colectores y en redes de saneamiento en hasta 7 puntos del conjunto del territorio.
así como la búsqueda de alternativas, la capacidad para reforzar la llegada del agua de superficie con el levantamiento de infraestructuras que impiden que esto llegue con la atención del agua de superficie que tradicionalmente inundaba esta zona y que poco a poco ha ido desapareciendo, bien por uso de agua alternativa, bien porque, como sabemos, enfrentamos un riesgo real de endurecimiento de las condiciones del ciclo del agua, es decir, algo que es ya una realidad. El haber vivido la década más seca en este entorno, con particular intensidad de los 2 últimos años, puede desgraciadamente ser una realidad cada vez más frecuente. Por tanto, prestar atención al agua de superficie, buscar cómo recuperar algunos de los brazos y cauces vinculados a Doñana y que fueron interrumpidos hace más de 50 años y necesitamos recuperar, es capital. Queremos culminar esta presentación con 2 iniciativas que son fundamentales. La primera, el reforzar el compromiso con la participación y el modo de escucha, evidentemente con los 3 niveles de administración, y agradezco la presencia del viceconsejero y el director general, y creo que la viceconsejera, secretaria general, delegada del Gobierno, está aquí, con los ayuntamientos, absolutamente fundamental, pero también con las entidades representativas de la sociedad civil y con el conjunto de la academia. Lo que hoy presentamos estará expuesto a información pública hasta el 15 de enero. Esto nos permitirá enriquecer el conjunto de las medidas, incluido un capítulo al que prestamos particular atención y en el que es especialmente importante contar con las aportaciones de los vecinos y de las comunidades locales, como es el dedicado a reforzar las medidas de apoyo para impulsar alternativas socioeconómicas, empleo verde, bioeconomía en esta zona. El valor añadido de los habitantes y de las actividades económicas en las zonas de influencia era tradicionalmente reconocida con contribuciones específicas que se aportaban desde el Ministerio, que lo han hecho también este año, incluyéndose en un programa específico del Plan de Recuperación y que ha sido ya transferido a la Junta, pero esto tiene que ir más allá. En las distintas iniciativas de generación de empleo, de generación de emprendimiento, de creación de valor añadido, es muy importante entender, de cara a las convocatorias que vayan saliendo, cuál es la mejor estimación que desde el territorio se considera debe ser particularmente tratada o impulsada por parte de las administraciones que hacen estas convocatorias. Queremos escuchar a todos, queremos contar con la figura de un coordinador de este plan de actuaciones en el tiempo por venir. Queremos, además, y permítanme que dedique mis últimas palabras a un agradecimiento específico, contar con el mejor conocimiento en el momento de tomar decisiones o evaluar el efecto de las decisiones y de las actuaciones que se aplican. Por eso, además del impagable trabajo que lleva a la práctica la estación biológica de Doñana, el impulso de una serie de actividades, procesos, líneas de investigación constante que nos permitan conocer cómo evoluciona la dinámica de Doñana, de sus ecosistemas, del agua, con el IGME, con las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Huelva, es determinante y forma parte con capítulo propio, con entidad propia de este marco de actuaciones. Sin eso sería muy difícil poder tener un conocimiento real, decía antes, de la capacidad de corrección o de mejora de las medidas que se toman, de la identificación de los problemas que se necesita resolver o de la posibilidad de evitar, de impedir que surjan nuevos problemas. Estas son las líneas maestras del marco que vamos a presentar ahora al conjunto de los invitados del Consejo de Participación del Parque y de los ayuntamientos que se han sumado, pero quedo a su disposición para cualquier aclaración, comentario o pregunta que quieran hacer. En cuanto a las cifras, la recuperación de las cifras, pues es que el Ministerio opta
Bueno, con respecto a la primera, estamos en proceso de identificación de esa persona y diría que muy avanzado, pero no puedo decirle el nombre de la persona en este momento. Con respecto a la segunda cuestión, creo que es muy importante entender que esta es una medida adicional y voluntaria, en la que el Ministerio se mantiene abierto a la posibilidad de poder compensar por la compra de derechos de agua o por la compra de fincas, cuando esto pueda suponer un beneficio para el buen estado de los acuíferos. Lo hemos hecho en los Mimbrales y una de las actuaciones obvias es la restauración de esta finca para poder retener agua y asegurar que no se dedica a un uso que pueda generar un consumo excesivo, pero estamos muy abiertos a las distintas opciones que se puedan plantear. ¿Por qué digo esto? Porque no necesariamente todo pasa por compra o canje de fincas. Como digo, puede tener que ver con compra de derechos de agua. Es muy importante entender que se trata de una medida extra y voluntaria, es decir, que no es el eje central de las intervenciones, pero sí una parte complementaria que nos parece muy importante mantener abierta para aquellos que puedan estar en disposición de poder contribuir por esa vía. O sea que hay que estudiar en cada caso el modo en el que esto se puede plantear. Bueno, yo la verdad es que no estaba en el Congreso cuando se han producido esas declaraciones, así que no puedo hacer una valoración en directo. Creo que es muy importante tener una sensibilidad especial para con las mujeres, como creo que este Gobierno ha querido consolidar una y otra vez con las distintas medidas que hemos ido impulsando. Y creo que se han oído muchas palabras gruesas y muchas acusaciones en estos últimos días que no son en absoluto favorecedoras de un estado de calma, ni de tranquilidad, ni de justicia. Me parece que el mensaje más importante es concentrarnos en cómo se protege a las mujeres y cómo una ley que está pensada precisamente para reforzar la protección frente a situaciones que antes eran consideradas de segundo nivel y ahora han pasado a tener una valoración en el Código Penal distinta, y están siendo objeto de valoración por parte de los tribunales al fusionar o al plantear medidas de protección para comportamientos delictivos distintos, se acaba resolviendo. El comportamiento en el Congreso en general creo que merece una especial contención y una especial diligencia por parte de todos. La verdad es que las sesiones en el Congreso no se pueden convertir, como hemos visto con demasiada frecuencia en los últimos meses, en un espectáculo de insultos o de palabras subidas de tono. Creo que es importante debatir el fondo y no dedicarnos a un espectáculo circense. Bueno, como usted sabe, el túnel de San Silvestre está licitado y en funcionamiento. En relación con la presa de Alcolea, me parece que también es conocido y toda la información la vamos compartiendo puntualmente. Estamos en este momento, tanto en la presa de Alcolea como el canal de Trigueros asociado, confirmando con el CEDEX los estudios de decantación y asegurando que el traslado de agua desde Alcolea no genera ningún problema para los usuarios de ese agua o para la recarga del acuífero. Sería un grave error que esto pudiera ser así. Así que seguimos de cerca el impulso que desde la Dirección General del Agua está llevándose a la práctica con el CEDEX para tener confirmación ante la información preocupante que en determinados momentos ha llegado. Es un proyecto que viene de lejos y es un proyecto que siempre ha tenido en esto un punto débil al que, como digo, creo que nuestra responsabilidad es prestar particular atención para no encontrarnos con problemas mayores en el medio plazo.
Lo que sí puedo decir, como decía antes, es que en las infraestructuras para la provincia y en general las infraestructuras de agua pensadas para reforzar esa capacidad de recarga de acuíferos o de sustitución de agua de superficie, está contemplado todo el trasvase del Tinto Biel Piedras, que nos deja un volumen importante de recursos, y la utilización, la desviación de una parte del agua del embalse del Agrio, que también nos permita el poder disponer de agua de superficie y poder reforzar el agua que llega a Doñana. Alcolea tendremos que ver exactamente en qué términos se pronuncian los analistas del CEDES, del Centro de Estudios Geográficos, para estar seguros del siguiente paso a dar. Si es la finca a la que creo que usted se refiere, creo que es una finca que está destinada fundamentalmente a investigación de la Estación Biológica de Doñana, y por tanto la pregunta es hasta qué punto eso es compatible. En principio, la presencia de ganado en el parque es una presencia a riesgo, limitada, y evidentemente si hay sequía pues es difícil que el parque se pueda hacer cargo de cómo alimentar a ese ganado, pero me parece que en este caso concreto el problema es de compatibilidad de ese ganado con el uso al que está destinado a la finca, y evidentemente si el objetivo fundamental de la finca es la capacidad de seguimiento e investigación de la estación, pues habría que ser cuidadosos con respecto a hasta qué punto eso puede compatibilizarse con la presencia de ganado vacuno en la misma finca. Bueno, yo la verdad es que he de decir que me llevé un disgusto grande cuando por sorpresa encontramos una proposición que no solamente desconocíamos, sino que era manifiestamente contraria a lo que ha sido un proceso muy complicado, muy delicado, con grandes implicaciones jurídicas, económicas, financieras, ante las instituciones europeas y el resto de organismos internacionales que presta particular atención a lo que ocurre en Doñana. Eso afortunadamente decayó. Sé que hay uno de los grupos en el Parlamento andaluz que lo ha vuelto a presentar y me parece una barbaridad. Yo creo que todos queremos un Doñana vivo, no un Doñana muerto. No tiene sentido beberse el agua hoy pensando que con eso, haciendo populismo, se resuelve nada, porque no es así. Y sí puedo decir que coincidí con el presidente Moreno Bonilla en Egipto, y así como la primera conversación en marzo del año pasado, la conversación sobre Doñana fue un poco más complicada. Cuando coincidí con él en Egipto hace apenas 15 días y le dije que tenía intención de encontrar un día para venir a presentar el plan aquí, él me dijo que para él Doñana era muy importante y que podíamos contar para trabajar juntos. Hoy presentamos esta propuesta a debate público y confío que en breve la Junta también pues, haga públicas sus propuestas sobre cómo podemos colaborar todos en la mejora, en la preservación y la restauración de Doñana. Bueno, yo creo que es importante que todos contribuyamos y como digo, hoy presentamos lo que nosotros creemos que desde el ámbito de nuestras competencias corresponde hacer, y nos falta ver qué se puede proponer desde otros ámbitos de competencias. Creo que en todo caso, ante los problemas complejos, lo más importante siempre es trabajar unidos y aportando, y me parece que el señor Delibes, que no solamente tiene garantizada la credibilidad por toda su trayectoria personal y profesional, sino que también tiene garantizado el compromiso que siente por este parque cuando hace esa llamada a que todos aportemos y trabajemos juntos, pues hay que escucharla con mucha atención e intentar hacerlo.